Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, entre frankfurtianos y rupestres, una mirada a la cultura. De la biografía ni de los frankfurtianos ni de los rupestres se va a hablar aquí. Más bien, este infográfico trata de la mirada de la teoría crítica y la mirada rupestre acerca de la cultura, tangencialmente respecto al Festival Cervantino. En todo caso, lo que sigue es solo un atisbo sobre algunas coincidencias invisibles entre frankfurtianos y rupestres, o simplemente una insistencia más de este canal, de este carnal. De fondo oímos la pieza Ámbar de Glenn McCarthy en colaboración con Julio Revueltas en 1997. Los frankfurtianos son los integrantes de la Escuela de Frankfurt, también conocido como Instituto de Investigación Social, fundado en Alemania en 1923, teniendo su mayor producción intelectual en 1931, cuando Max Horkheimer fue su director. Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lowenthal, Walter Benjamin fueron otros miembros del instituto en su etapa de madurez. Por supuesto, hubo una etapa anterior y una posterior a esta segunda. Los rupestres son esos rock and rolleros que en los años 80 formaron el colectivo rupestre en la Ciudad de México. Fausto Arellín, Rafael Catana, Roberto González, Roberto Ponce, Glenn McCarthy, Rodrigo González y Nina Galindo. Fueron los primeros integrantes y los que aparecen en la famosa foto que daba testimonio de que algo fundamental tenía comienzo en la cultura musical mexicana. También puede indicarse que hay rupestres antes y después de los que aparecen en la foto, dos de los cuales ya no están. Los González, o sea, Roberto y el Rodrigo. Decía Teodoro Adorno que la cultura es verdadera únicamente cuando es sin reserva crítica, a lo que se le puede sumar que la cultura es verdadera cuando incorpora los aspectos, por ejemplo, arcaicos y rupestres, que son también una forma de pensamiento y de expresión, estéticos, olvidados, marginados y excluidos de la tradición cultural. Suponemos que debido a sus rasgos de negatividad, esto es, de crítica y de subversión. Rodrigo González, en su canción de la historia de la no historia, escribe: nada es lo que dice, nada tiene que decir. Puedes quedarte a escucharla o también te puedes ir. Esta es una historia que no sé ni por qué canto. Tal vez el vacío con el que a veces me espanto. No se me ocurrió, ni tampoco la escribí. Yo no sé de dónde vengo, mucho menos qué hago aquí. Digamos que Rodrigo, en su extravío y errancia, tiene conciencia de lo que expresa, y por ello es que comienza con una crítica de su propia postura, como debería de iniciar todo relato, todo discurso. Y bueno, ya que andamos por estos rumbos y fechas, impregnados de olores culturales cervantinos y también de bebidas cervantinas, ahí les va un paseo entre frankfurtianos y rupestres.
cultura, desde la teoría crítica y desde la mirada rupestre, ante todo es una comprensión de la pérdida del carácter abierto, hospitalario, gratuito, desinteresado, popular, liberador y democrático, con el que se originó la actividad cultural humana, que al paso de los años y junto al progreso industrial, científico y tecnológico de las sociedades más avanzadas, tuvo una conversión a mercancía, negocio y trampolín político. Mirar a la cultura desde la teoría crítica y desde el horizonte de comprensión rupestre es concebir que la cultura se extravió y dejó de atender la necesidad de convivencia y de comunicación de la comunidad. Pasó a ser un espectáculo y adquirió rasgo de establishment, es decir, ejercicio de un poder político y elitismo cultural de un grupo dominante, escudado tras la fachada de las instituciones culturales y educativas. En ocasiones, valiéndose de la bondad e inocencia de las personas. Suele suceder. Afortunadamente, dentro de los autores y músicos rupestres, que son tan diversos, dispersos, asimétricos, asistemáticos, anárquicos e interdisciplinarios, algunos de ellos siguen apostando, aunque ya no desde lo marginal ni periférico, sino desde el mismo epicentro de los medios de comunicación, a que el arte, en este caso la poesía y la música, deben continuar luchando por la igualdad y libertad como derechos universales de la humanidad. El primer paso era romper con los moldes y formas de hacer música, canciones, y saltar o escapar a los imperativos de la música enajenante y defensora del poder. Los rupestres recuerdan que la cultura, por ejemplo, la fiesta del espíritu, como se le califica al Festival Internacional Cervantino, tiene su esencia en los aspectos negativos del arte, literatura, teatro, cine, danza, etc. O sea, en aquellos rasgos del quehacer cultural que buscan la liberación humana de la opresión, del miedo, del sufrimiento, del dominio y explotación, a fin de instaurar un reino de la verdad, bondad y belleza de la convivencia social. Los rupestres desde el principio se posicionaron en las formas honestas, francas, simples y sencillas de hacer arte en pro del ciudadano, hermano de la calle. Los rupestres, quizás sin saberlo, hicieron algo parecido, valga la analogía, a los integrantes de la Escuela de Frankfurt, que crearon lo que denominaron como teoría crítica, un estilo de pensamiento, una especie de síntesis entre el marxismo, el freudismo, el judaísmo y, sobre todo, con su postura antifascista, antipositivista, antianalítica, etc. Un pensamiento triste y un grito melancólico por el extravío de la razón o de su identidad con las formas más oscuras del poder. Los integrantes del Instituto de Investigación Social supieron enriquecer a la filosofía con la literatura, la historia y las artes, bajo la idea de que la razón tenía que hacerse violencia a sí misma para salir de la crisis en la que había devenido y en general la vida. El estilo de pensamiento de la Escuela de Frankfurt es, antes que nada, una crítica despiadada a toda actitud cultural, conservadora y represora, de cualquier forma de pensamiento y estilo de vida.
semejante, los rupestres, unos más, otros menos, hay quienes no olvidan que se puede fusionar los sonidos con las alegrías y sufrimientos de una sociedad urbana, la tradición folclórica de los pueblos originarios con las fuerzas de la naturaleza, aún con el viento solar, los gritos telúricos del asfalto provenientes de las profundidades de la tierra, con los olores de la huasteca y los colores de la tierra caliente. De pie, la mirada rupestre, al igual que la ciudad, en cada septiembre se levantan. Para los gestores culturales y autoridades políticas, los rupestres, algunos venían de las cavernas, de las alcantarillas, otros se habían escapado del Museo de Ciencias Naturales o el de Antropología. Otros tantos llegaban a la ciudad en un camión de gallinas y frijoles. Habían abandonado los cerros, los nopales y los corrales. Rodrigo González redactó un manifiesto en el que humorísticamente daba forma a la intencionalidad del movimiento rupestre. Los rupestres clásicos ya son mayores. Casi todos andan de celebración de entre los 30 y 40 años, de rolar por el mundo con sus canciones. Los de la escuela de Frankfurt y los rupestres coinciden en lo general que la función de la cultura, y en específico la filosofía, en un caso y la música en otro, es desterrar el sufrimiento y violencia de la vida social humana. Por ejemplo, para Teodoro Adorno, la función de la música, dice él, como ideología se consuma cuando pone a todos los oyentes bajo el mismo rasero, cánones o patrones, al educar a las personas en el consentimiento y poder distraerlas del estado social en que se encuentran. Significa esto que los medios de comunicación, al pertenecer al Estado, solo dejan oír y ver lo que convenga al poder. La teoría crítica, así como la música de los rupestres, son una actividad y postura humanista ante la industria cultural, que tiene como cometido la administración y sometimiento de los individuos por medio de la razón estratégica, o sea, el papel político de la razón e instrumental, es decir, el papel tecnificado de la ciencia. Para los frankfurtianos, la cultura, que es el reino del gusto, también es un medio reflexivo y práctico, por el cual la humanidad puede trascenderse históricamente. Trascenderse aquí significa instauración de una sociedad libre, justa y fraternal. De verdad, algo simple y común, pero para lo cual falta voluntad. La naturaleza liberadora y revolucionaria, así como las contradicciones en las que deviene la cultura, en la sociedad de la producción mercantilista y de consumo, en el caso de los de la Escuela de Frankfurt, son análisis teóricos concretos sobre el papel de los dispositivos culturales y los medios de comunicación que ideológicamente producen discursos de justificación y de legitimación del poder, lo cual conduce a la sociedad a una crisis y, por consecuencia, al fracaso de la cultura, pues cierra la posibilidad a otras formas y maneras de entender el arte. La cultura se identifica con el poder del Estado. A la luz de la industria cultural, entonces, la cultura se convierte en instrumento de dominación. Deviene en barbarie. En el caso de los rupestres, casi todos experimentaron la exclusión de los espacios
de manifestación y de expresión de sus propuestas, pues las grandes salas, los teatros de renombre, los auditorios nacionales y sobre todo los medios de comunicación, como la radio y la televisión, pertenecían todavía a la oligarquía del país. Ahí solo se presentaban los hijos güeritos y bonitos de las buenas familias del país. Que la cultura es una fuerza para controlar a las conciencias fue un aprendizaje en carne viva de los rupestres, pero que tuvieron las agallas de abrir sus propios espacios que la ciudad, que la calle y la banda ofrecían. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt, que por supuesto provienen de estratos sociales altos y por lo que se sabe, los rupestres pertenecen a clases sociales bajas y medias, concuerdan y convergen al final de cuentas en algo común y esencial, a saber, la necesidad de establecer un núcleo de pensamiento al cual hacer orbitar, en el caso de los de la Escuela de Frankfurt, las especulaciones, formulaciones y propuestas teoréticas y aún prácticas de la filosofía. El Instituto de Investigación Social fue tal núcleo. Para el caso de los rupestres, el colectivo rupestre fue la célula para generar e intercambiar fragmentos de música y de poesía, cuya semejanza era la comprensión de la vida urbana en todos sus matices. Todo acuerdo requiere de desacuerdo. El colectivo dio lugar a pactos, autogestión y colaboración. Siempre será un misterio la causa por la que en determinado momento cierto grupo de personas deciden vincularse bajo proyectos, objetivos y tareas comunes para hacer de esta su producción cultural y donarlas a la sociedad y trascender con ello la individualidad. Puede ser el azar o el destino o las condiciones materiales de vida. Como Martin Jay hace la narración de la historia de la Escuela de Frankfurt en su libro sobre la imaginación dialéctica. Algunos de ellos son asociados con la escuela simplemente por afinidad teórica, como escribe Max Horkheimer en el prólogo de esta obra. Dice Horkheimer, un grupo de hombres en torno a la convicción de que la formulación de lo negativo era más importante que las carreras universitarias. A los frankfurtianos, lo que los une fue la aproximación crítica a la sociedad existente. Martin Jay, en su libro, establece 3 etapas en el desarrollo de la teoría crítica. Primera etapa: los fundadores del instituto, Hermann Weyl, Felix Weyl, Friedrich Pollock, Kurt Albert Gerlach. Segunda etapa: Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Lowenthal. Periodo que va del año 23 al 33, cuando Alemania experimenta el auge del nacionalsocialismo, que es la etapa más productiva de la Escuela de Frankfurt, dirigida en ese entonces por Max Horkheimer. Un colaborador permanente fue Walter Benjamin. Tercera etapa: Jürgen Habermas, Axel Honneth, más recientemente Peter Sloterdijk. O razón por la que se formó el colectivo rupestre es impreciso, azaroso, pero algo que llama la atención
es una declaración o narración de Fausto Areín. Al respecto dice él: no fue un acto premeditado, no existió cálculo ni intelectuales que diseñaran previamente su devenir. Fue más bien coincidencias, hallazgos del caminar solitario de cada cual, que en un buen día de los 80s lo sorprendió. Los rupestres, al igual que el orden en que Martin Gay acomoda a los pensadores de la Escuela de Frankfurt, también pueden ser reunidos en 3 momentos. Los primeros, Fabio Moravito, Guillermo Briceño, Jaime Moreno Villarreal, León Chávez Teixeiro y Alain Derbez. Los segundos, o los de la foto, Roberto González, Nina Galindo, Evelyn Macari, Rafael Catana, Fausto Areín, Roberto Ponce y Rodrigo González. Los terceros, Armando Rosas, Arturo Mesa, Gerardo Enciso, Carlos Arellano, Luis Álvarez El Laragán, Armando Palomas, etc. Y claro, siempre están los que dicen no ser rupestres y en su poesía, canción y actitud frente a la cultura y a la vida dan muestra de un auténtico espíritu rupestre. Leticia Servín, el Tim Sánchez, el Cruz Croy 5, Iván García, Gerardo Quesada, entre otros tantos que por ahí andan. Este orden o clasificación puede extraerse de Rupestre, el libro, coordinado por Jorge Pantoja y Raúl Silva. Ahí se explica que se seleccionaron músicos cantantes a quienes se entrevistaron y de quienes se hace una selección de canciones, tratando con ello de asir los aspectos más esenciales del fenómeno de este movimiento, no solamente musical, sino artístico en general, con todas las connotaciones culturales, políticas, económicos y, sobre todo, acerca de la configuración de la vida urbana. Obviamente, toda selección es aleatoria. Estos 3 grupos de poetas y músicos rupestres, y cada uno de sus integrantes, es material para bastantes reflexiones, ensayos y trabajos críticos, pues lo que hay entre ellos como nexo es la heterogeneidad, la dispersión, además de la experiencia cotidiana de ir con el día y habitar las calles de la Ciudad de México. Es curioso el paralelismo que uno puede percibir cuando nace en grupos y movimientos culturales. Por ejemplo, si algo reúne, entre otras cosas, a los líricos arcaicos griegos, es la formación de los estados-ciudad o polis y la tiranía como forma de gobierno. Si algo hace converger a los desbalagados teóricos alemanes, es el fascismo y el sufrimiento humano. Si algo hace encontrarse a los rupestres y los mueve a formar un colectivo, es la ciudad y sus formas de vida casi inhumanas, además del terremoto del 85 y la muerte del Rodrigo. ¿Quiénes pertenecen a la Escuela de Frankfurt y quiénes son rupestres? En cierto modo pasa a ser hasta subjetivo. Por ejemplo, Walter Benjamin y Jaime López. Ambos parecieran ser periféricos al núcleo de la teoría crítica y de la sensibilidad rupestre, respectivamente, pero sin duda son pilares fundamentales. Benjamin, por afinidad de pensamiento y por colaboración, siempre estuvo vinculado al Instituto de Investigación Social de Frankfurt.
sin haber puesto jamás un pie allí. Incluso, alguna vez más Horkheimer, su director, lo calificó de no ser un buen materialista. Quizás, si existe un jefe primero, autoridad moral y musical para los rupestres, sea Jaime López, a quien no le gusta para nada el mito del Rodrigo. A cada rato reniega de lo que su paisano, tan pequeño también, ha llegado a ser en la cultura popular de la banda o conciencia simbólica de lo rupestre. Pero sin duda, más allá de esto y a pesar de haberse presentado varias veces en programas televisivos de corporaciones que diseñaban el perfil de la cultura del país, en Jaime López, y tal vez más que en otros rupestres, habita una conciencia precisamente rupestre. Jaime López mira la cultura desde el horizonte de la gratuidad, hospitalidad, bondad, verdad y belleza, es decir, mira el mundo rupestremente. Jaime López tenía conciencia, todavía, al igual que Walter Benjamin, de que la onda consistía en evitar el fascismo, sin perder la sensibilidad estética y el poder liberador de la cultura. Se trataba de jugar con la crítica de las armas y las armas de la crítica. Una premisa, sin duda, muy de la teoría crítica, pero también de la sabiduría arcaica griega y, por qué no decirlo, asimismo, de la dialéctica del materialismo histórico. Así entonces, los frankfurtianos como los rupestres saben que después de todo, cuando la vida en la ciudad y en cualquier otro lugar, en posesión de aquel o de quienes no ofrecen la oportunidad real de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la libertad de expresión, debido a que del ser y del existir de los hombres se han apropiado, entonces uno no puede callar. De lo contrario, uno pasa a convertirse en cómplice del poder para perpetuar la exclusión. La mirada de la teoría crítica y la mirada rupestre juegan a lo mismo, a decodificar y revelar el horror y terror que el poder ejerce en la cultura, en los festivales. Si bien es cierto, aunque el ámbito de la cultura es amplio y contradictorio, el propósito es identificar gusto y belleza. Bajo una visión tradicional y positiva, la belleza debería de impregnar el mundo. La belleza como realización más alta de la vida del espíritu. Sin embargo, algo que advierten los de la escuela de Frankfurt, lo mismo que los rupestres, es que la cultura, cuando deja de ser crítica, entonces pierde su rumbo. Esto es, acontece una pérdida de autoconciencia y se impone el mal gusto. Algo semejante le sucedió al Festival Cervantino. Perdió el juicio crítico, se alejó de la calle, de lo popular y del pueblo. Triunfó el mal gusto del prestigio. Y eso significa, ante todo, descalificación y exclusión de lo diferente, que puede ser lo arcaico y lo rupestre. ¿Quién sabe debido a qué extraña razón el festival se desvió de la intencionalidad con el que el maestro Enrique Ruelas lo comenzó a representar en las plazuelas de la ciudad? No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Tal vez convenga tener siempre presente que la cultura tiene sentido cuando incorpora las formas de pensamiento y de expresión
de todos los sectores de la sociedad. Por esto, hay que vivir el Festival Internacional Cervantino bajo la mirada de los frankfurtianos y de los rupestres.